Me explico. Pongo un ejemplo. Yo quisiera, cuando entre a la universidad, tomar un curso sobre algo en artes escénicas. Pero yo no soy muy expresivo y realmente me siento que a veces soy más bien calladito y como que no me siento tan cómodo hablando en público, por decir algo. Respeto esa característica que yo tengo en mí mismo, pero, por ejemplo, si yo quiero tener esa experiencia de entrar a ese tipo de escenarios, puedo empezar a trabajar un poco en eso, en que si bien yo no voy a ser el alma de la fiesta, sí puedo empezar a acercarme a desarrollar esa habilidad de pronto de hablar un poco más en público, de sentirme un poco más seguro en esos espacios de interacción con otras personas. Eso por un lado. Entonces, mirar nuestros rasgos de personalidad, aceptarnos como somos, entendiendo que no tenemos que ser igual que los demás, pero también ver en qué momento esos rasgos pueden tener o puedo yo sentirme como con la motivación de transformar un poco eso en pro de yo tener algún objetivo que me haya puesto en la vida. Y por otro lado, dice Andrés que se aburre, es algo así como lo que yo llamaría se desmotiva, ¿cierto? Que hay desmotivación, como que la motivación te dura poco tiempo frente a diferentes cosas. La motivación sí es un proceso que uno personalmente puede trabajar mucho, eh, procurando involucrarse en actividades que sean para uno llamativas, que tengan que ver con mis habilidades, mis destrezas y mis gustos. Eh, y analizar muy bien, pues, digamos, decías aquí, me aburro de las personas, de las cosas, como que me dejan de atraer. ¿Sí? Entonces, también revisar en qué espacios, con qué personas te involucras, porque de repente estás haciendo cosas que no son claramente de tu interés, ¿sí? Pero que más bien tendrías como que ir mirando cuáles sí, en cuáles sí te sentirías más cómodo, de qué manera. Y eso ya es una exploración que todos hacemos de manera personal. Ahí, un poco como para tocar el tema de la reunión que tenemos el día de hoy, ahí las emociones son muy importantes, porque las emociones nos indican cosas sobre las situaciones que vivimos, ¿sí? Entonces, si la emoción me indica como que esto es aburrido, como que por aquí no es, entonces no te quedes ahí, no es el espacio para ti. Necesitas buscar otros espacios, otras experiencias que de repente sean más motivantes y en aquellas que, por ejemplo, yo no me siento muy motivado, pero que sé que son parte de mi vida, y que son parte de como esas herramientas para obtener mis proyectos. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, la clase de inglés, que a mí no me gusta. Entonces, no me motiva, no me agrada, no me siento muy bueno para esto. Necesito empezar a encontrarle una motivación a la clase. Me explico, yo quiero trabajar como auxiliar de vuelo. Si yo quiero ser auxiliar de vuelo, sí o sí necesito trabajar los idiomas. Entonces mi motivación es, voy a trabajar duro en mi clase de inglés porque yo quiero algún día ser auxiliar de vuelo y sé que para irme a un vuelo internacional debo hablar idiomas. Debo tener por lo menos 2 idiomas con los que yo me pueda mover en mi trabajo, ¿sí? Entonces, las emociones nos indican cosas y nos van mostrando caminos, rutas de acción. Ahí dejo como esa frase para que tú puedas ya entrar en materia, Paulita, en el tema. Espero haberle dado respuesta a Andrés y si pues, cualquier cosa sigue surgiendo, pues me van escribiendo y les voy con... Ya terminé, gracias. Vale, profe, muchísimas gracias por la intervención. Em, como ven, es primera pregunta que se responde, una de muchas espero. No dejen perder la oportunidad, la profe no es para siempre. Ah, no mentiras, tranquilos. Pero sí, chicos, tengan en cuenta eso. La profe Lina está aquí con mucha motivación para responder nuestras preguntas y pues para intervenir cuando ella quiere hacer aclaraciones, cuando ya tiene o dudas respecto al tema, ella también puede hacerlo, porque como no. Chicos, los objetivos de hoy es la mente,
cómo funciona, con respecto a las emociones, claro, y las emociones dónde se producen. Claro, eso, ¿qué es la mente? Procedo a leer. La mente es un conjunto de capacidades cognitivas, o sea, mentales, que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación y etcétera. Algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. Pueden ser animales. Animales, más que todo. Vamos. Eh, la mente, nuestra mente es muy poderosa, chicos. ¿Qué es lo que pasa con nuestra mente? Nosotros la controlamos, por decirlo así. Eh, hay muchas de ella que no controlamos. Por ejemplo, pues la mayoría de las personas no controlan sus emociones, y por ende no controlar sus emociones, no controlar sus acciones ni sus sentimientos. Es por eso que hallamos tanta problemática en las emociones y creemos que las emociones son partidarias de las acciones, los sentimientos, las expresiones, las reacciones y los pensamientos. ¿Por qué? Porque, eh, porque pues yo controlo mi mente, eso ya lo tenemos en cuenta. Pero a veces la mente es tan fuerte que me gustaría decir que nos controla. Y nos controla de manera que nuestros pensamientos se vuelven negativos, nuestras reacciones son duras con nosotros mismos, nuestras expresiones cambian, nuestras emociones como que se apagan. em, Nuestras acciones a la vista de otros parecieran ser diferentes, como si tú no fueras tú. Los sentimientos cambian, es como si bajaran un nivel, como si ya no demostraras lo mismo que demostrabas antes por alguna persona que tenías afecto, o por lo menos a tu padre, que tú lo quieras mucho y debido a los pensamientos o las emociones que tú estés pasando por ese momento de negatividad, puede cambiar según el trato que tú le des a tu padre o a tu madre o a las personas que tú quieres. Entonces, eh, primera apreciación es cuando nosotros no podemos controlar, o sea, es importante aclarar que no todos los aspectos de la mente se pueden controlar. ¿Por qué? Porque la mente tiene unas funciones primarias que las hace ella misma. Son cosas que nosotros no entendemos porque nuestra capacidad cerebral es muy grande como, tan grande como para entenderla. Es muy difícil de entender, aunque hay muchos estudios que se basan en tratar de entender toda la capacidad mental que tenemos los seres humanos. Para ello, nosotros damos como primer tema para conocer nuestras emociones la mente. ¿Por qué? Porque pues este es el epicentro de todas estas características que yo les muestro acá. ¿Alguien tiene pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Quién pregunta? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Bueno, bueno, chicos. Entonces procedo a, Dios mío, explicarles algunas partes del cerebro. Creo que es mejor comenzar con esta imagen para que ustedes me entiendan las tres en qué tipos de cerebro tenemos nosotros. O sea, para los tipos de cerebro sabemos que tenemos uno nomás, en completo, pero tenemos un cerebro racional que, como dice acá, dice, es el que genera el lenguaje, la creatividad, la moralidad, el, la planificación es nuestro cerebro racional. Por segundo tenemos nuestro cerebro emocional y en este es el que nos vamos a enfocar. Se llama el emocional o sistema límbico. Es el responsable de nuestras emociones, de la afectividad, de la
aprendizaje. Es muy importante que lo tengan en cuenta, chicos. Ahorita les voy a explicar las partes de, de nuestro cerebro emocional, o sea, cerebro límbico, y el tercero sería nuestro cerebro reptiliano o primitivo, que es de instintos básicos de supervivencia, conductas automáticas y programadas. Entonces, listo. Como ya les dije, nos vamos a centrar en este que es el importante para nuestra investigación o proyecto. Nos vamos a centrar en el cerebro emocional, para que lo tengan en cuenta. Es nuestro centro de la investigación. Primero hay que entender este cerebro emocional para darle inicio a entender mis emociones. ¿Por qué? Porque este es el epicentro o este es el centro donde se genera todo lo que yo siento, todo lo que yo expreso, todo lo que yo admiro, por lo que yo siento, ¿sí? Este es el culpable de todo eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O vamos bien? Sí, chicos, vamos bien. Hola. Bueno, siguiendo, pues estas son las partes del cerebro emocional donde se producen las emociones, pensamientos, creatividad e imaginación y muchos otros componentes que veremos aquí a continuación. Tenemos esta corteza parietal posterior, que es la amarillita. De aquí se saca la percepción visual y espacial. Es hipoactiva, puede indicar un procesamiento más eficiente en cuanto a nuestra visión, en nuestra percepción visual y espacial, o sea, nuestros espacios. Así. Este rosadito que ven acá, si lo están viendo, es el cuerpo calloso. Él conecta a nuestros hemisferios, tanto el derecho con el izquierdo. Es bastante importante pues porque él une todo nuestro cerebro en general. Bueno, todo el cerebro está unido, pero es el que une nuestro cerebro emocional con el cerebro primitivo, con el cerebro racional. Entonces, acá hablamos esta rojita, o que parte de la línea naranjada, es la corteza temporal que genera la empatía y atención. Entonces, de allí se genera nuestra atención, nuestra concentración. Las básicas. Pero, si pueden ver aquí, la corteza prefrontal, la corteza prefrontal ventromediana, son importantes y claro porque son del sistema límbico, pero nos vamos a centrar más que todo en la amígdala y en los hipocampos, que serían los que retienen la información. La amígdala es la culpable de de nuestras emociones y como ya sabemos, porque los chicos de décimo que están aquí ahorita no estuvieron en la tercera sesión donde yo les expliqué qué eran emociones y sentimientos. Yo les dije así, las emociones son las que me dan pie para los sentimientos, o sea, ellas son el origen de los sentimientos. Través de ellas se generan los sentimientos. Entonces, este es mi cerebro. Eh, ¿Qué pasa con la presentación? Bueno, ¿ya están viendo otra vez? Sí. Este es mi cerebro. Como lo ven, tiene todas sus partes, está bien bonito. Listo. ¿Qué es lo que pasa con la mente? Es que la mente y el cuerpo están unidos, por eso nuestra mente es tan poderosa. Si tú no controlas tu mente te controla a ti. Y eso da inicio a
pensamientos que no son del todo agradables o un espacio cerebral imaginativo que te da muchas percepciones de muchas cosas, por ejemplo, problemas que tienes con alguna persona que tú quieres o por alguien o porque alguien te dijo algo que a ti no te gustaba, todo eso lo hace la mente cuando no tienes control sobre ella. Eso se produce porque a veces no, como que no entendemos o sí entendemos lo que las personas quieren decir de nosotros o tenemos una percepción diferente. La mente la que tal vez nos hace dudar, la que nos hace imaginar cosas que a veces no son. Entonces, por eso es importante que le tengan cuidado a este primer globito, porque si tú no controlas tu mente, ella te controla a ti. Y aparte de la mente si no tiene un pequeño control de ti, sobre ti mismo, o sea, sobre tu mente, controla el cuerpo. Y eso se evidencia gracias a que, por ejemplo, cuando las personas se sienten muy mal, no tienen un control sobre su mente, sobre sus pensamientos negativos, el cuerpo lo evidencia. ¿Cómo? Por ejemplo, estando cansados, teniendo ojeras, no pueden dormir, em, generan alguna parálisis del sueño, se sienten incómodos, se sienten cansados, no pueden hacer sus actividades diarias solo porque los pensamientos que están en su mente no los dejan trabajar como ellos desearían que trabajar, como ellos en un estado normal, bueno, normal de bienestar, ellos podrían trabajar y, y hacer mejor sus cosas. En el segundo globito tenemos que no distingue el pasado, el presente o el futuro. Y así es, chicos, la mente no distingue el pasado, ni el presente, ni el futuro, ya que todo lo que nosotros imaginamos es, es lo que en nuestra mente es como si estuviera pasando en una hora, pero internamente. Entonces, cuando tú piensas en algo que probablemente haya pasado en el pasado, eso no pasó. Eso no lo sabe la mente, no sabe que eso fue un pasado y que hay que dejarlo ir. Eso es importante. Al igual que el futuro, porque, por ejemplo, pueden imaginarse un futuro devastador, pero el futuro seguramente no va a ser así. A veces tendemos como a llevar más allá de la imaginación, eh, o sea, la preocupación, todo lo que imaginamos, todo lo que pensamos que va a pasar en un futuro y que realmente no va a pasar así porque pues todo es cuestión de percepción, ¿no? Por último, este último globito, la mente no distingue lo real, lo imaginario, lo virtual. Es como lo mismo que este globito, pero lo que pasa es que en la mente distorsiona mucho las realidades o lo imaginario, lo virtual, porque cuando tú piensas en algo que probablemente haya podido pasar, pues no está pasando porque estás en el momento pensando que sí podría haber pasado eso, pero en realidad no está pasando. ¿Sí me hago entender? Hola, ¿alguien me escucha? Sí, Escucho. Paula, Y si me están entendiendo, vamos está bien, muy vamos bien. Si me van entendiendo, chicos, por favor, háblenme. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, hable ahora, calle para siempre. Ah, no, mentira. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta referente a lo que estoy explicando? Pues es obvio que estas diapositivas no son iguales a las que les mostré a los chicos de 11 del encuentro, del tercer encuentro presencial. ¿Por qué? Porque en ese entonces la profe Adriana me había comentado de algunas cosas que no se tuvieron en cuenta para esas diapositivas, pero para ahora sí están todos esos componentes que pues tocaba mirarlos.
¿Qué horas son? Bueno, chicos, sí están bien, ¿no? Sí, van bien con la información. ¿Hay algo enredado que no entiendan, que necesiten alguna una explicación además de la que ya te ha dado? Ahora, hola. Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta para la profe? Tal vez quieran hacerle una pregunta y, y pues por hablar no lo hayan hecho. Creo que tenemos una pregunta de Andrés otra vez. Eh, profe, tienes una pregunta en el chat. Bueno, hay una cosita que me gustaría puntualizar y es un resumen chiquito de lo que Paula nos ha estado explicando. Y es que hay una relación muy cercana entre lo que pienso y cómo me siento. Es decir, mis pensamientos afectan mis emociones. Tienen una relación absolutamente cercana, muy constante, muy frecuente, todo el tiempo, dependiendo de cómo yo interprete las situaciones que vivo, así mismo me voy a sentir, ya sea una emoción que me genere una sensación de bienestar o una emoción de malestar. Cabe aclarar que las emociones todas son buenas, independientemente de qué sensación me generen. Entonces, voy a la pregunta de, voy a la pregunta de Andrés. La pregunta, ¿cómo saber si tengo ansiedad? La ansiedad es un término que se ha vuelto muy común, pero que debe tratarse con cuidado porque el término ansiedad es un término que se utiliza en el ambiente de la psicología y de la psiquiatría cuando estamos hablando de una situación que se vuelve un trastorno emocional, ¿sí? Cuando yo ya tengo una problemática emocional que me ha desbordado y que requiere de atención profesional, ¿sí? Entonces es importante no usar este tipo de términos así como de manera tan coloquial, ¿cierto? Como tan cotidiana. ¿Qué puede estar pasando? Que estés muy nervioso, que estés preocupado, que los nervios y la preocupación estén juntos, que aparte tengas miedo, ¿cierto? Que son las emociones de las que nos ha estado enseñando el día de hoy Paula. Entonces, eh, por eso es muy importante empezar a identificar qué es lo que siento. Me siento asustado porque siento que algo me va a salir mal, o estoy preocupado porque he intentado hacer este trabajo, por decir algo, varias veces y como que no lo he conseguido. Bueno, o sea, ¿qué es lo que está pasando conmigo emocionalmente? Para no terminar de pronto yo considerando que tengo un trastorno emocional como lo puede ser la ansiedad o la depresión, que son dos términos que se han vuelto muy comunes y que es peligroso usarlos así como así porque no todo el mundo está ansioso, no todo el mundo está deprimido. ¿Listo? Entonces, lo primero es aprender mucho sobre qué es lo que siento, aprender, eso se hace en un ejercicio de analizarse uno mismo, de observar qué es lo que me pasa, por qué me estoy sintiendo así, ¿sí? ¿Cuál es la situación que desencadena todos estos pensamientos y todas estas emociones? Y ver si son emociones que pues vienen al lugar, ¿no? Si está bien que yo me sienta así, o sea, si yo, por ejemplo, siento que estoy asustado porque puedo perder el año porque llevo 5 asignaturas pendientes, pues claro que está bien que te sientas asustado. De hecho, ese miedo y ese susto lo que nos dice es, bueno, hay que hacer algo, tengo que empezar a camellar más juicioso, tengo que organizarme, ¿sí? Y no pensar que porque me siento asustado y que esa emoción me genera malestar, entonces está mal sentirla. No, está bien, justamente me está diciendo que hay algo que tengo que transformar en mi vida, ¿no? Entonces, yo te invitaría, Andrés, antes de cualquier cosa, antes de ponerle nombre al nombre ansiedad, a lo que estás sintiendo, que mires qué situaciones son las que te generan y qué emociones.
yo creo que ya Paulita va a entrar un poco más adelante a contar cuáles son esas emociones, en qué momento se presentan, que todas las emociones son naturales, ¿sí? De hecho, son adaptativas. Nos ayudan a adaptarnos a las situaciones y a resolver los problemas y a resolver las situaciones difíciles. Entonces, eh, esa sería la invitación por ahora y ya poco a poco iremos entrando más en detalle con otras preguntas. Ya terminé. Bueno, chicos, sí les quedó claro lo que dijo la profe. Pues a mí me gustan mucho las intervenciones porque es mucha información que yo no les puedo proporcionar a ustedes fácilmente, entonces me agrada mucho tener ese apoyo, ¿no? Y es más que todo para ustedes, el proyecto, sí, tal vez me dé una nota a mí, pero esto le puede servir a ustedes y a muchos, porque la inteligencia emocional es importante para cada ser humano. Es importante porque a partir de la inteligencia emocional, tú empiezas casi que, por decirlo así, dominar tus emociones. Y por dominar las emociones no quiero decir que las vas a controlar, no, porque las emociones no se controlan, no son un problema. De hecho, son necesarias. ¿Por qué? Porque somos humanos y tenemos el derecho, todo el derecho a sentir lo que tú sientas. Todo lo que tú sientas es aceptable, aunque las otras personas digan, ay, pero es que usted llora por nada, usted se siente triste por nada. No, es como tú te sientes debido a las circunstancias las que estás pasando y lo que está manifestando tu cuerpo y tu mente. Es por eso que yo les hablo hoy de la mente, porque la mente es muy importante en estos casos, porque la mente es el centro de todas esas emociones, de todos esos pensamientos y todo lo que ustedes ven aquí en la diapositiva que les puse en pantalla, todo eso lo hace la mente. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que cuando yo tengo algún sentimiento que quiero demostrar, primero lo pienso a ver si lo hago y en eso maquina la mente. En eso la mente, mira, como dice, ahí entra un poco el cerebro racional también, hace como un conjunto, un trabajo en equipo con la mente emocional. Se complementan ya debido a qué, ¿por qué? Porque digamos tú quieres expresarle a alguien lo que sientes, debido a que tal vez sea amor, tristeza, odio, algún tipo de incomodidad, tú primero lo piensas, lo racionalizas. em, Primero piensas lo que le vas a decir a esa otra persona porque es importante cuidar las palabras y utilizarlas como sea mejor para expresarse delante de la otra persona, porque también tenemos que ser conscientes que nosotros lo que nosotros decimos también puede herir a la otra persona y hacerla sentir peor que tal vez nosotros nos estemos sintiendo con esa persona. A lo que me refiero, tal vez tú vas con rabia, le explicas por qué tienes rabia, pero no lo has pensado, esa otra persona se va triste y después se enoja contigo, no te vuelve a hablar. ¿Y por qué? Porque pues fue un arrebato, tal vez. Así le decimos, arrebato, se me salió, no lo pensé. Eso es porque ya les había contado que hay una pequeña parte del cerebro que es la amígdala, ¿no? Esta amígdala a veces se la roban, por decirlo así, a veces se la roban. Y es por eso que nosotros actuamos irracionalmente, es por eso que nosotros a veces decimos cosas sin pensar. ¿Por qué? Porque se produce el robo de la conciencia, de la amígdala, que es la que controla todo eso, el procesamiento de emociones. Y es por eso que nosotros reaccionamos tal vez mal, que nosotros tal vez podemos entrar en problemas por esa reacción que tuvimos fuerte, mala, o tal vez muy emotiva, o tal vez muy enérgica.
Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Entonces cuando dicen, por ejemplo, se me salió, ¿no? Díganle a la persona, no, perdón, es que se me robaron la amígdala. Pues no, pues tampoco van a decir eso, sino que perdona, lo que pasa es que no pensé en lo que iba a decir, no quise herirte y pues un, fue como la manera de expresar lo que yo sentía, pero no me había detenido bien a pensarla cómo la iba a expresar correctamente. Eso es lo que queremos hacer aquí, expresar correctamente las emociones hacia los demás o hacia mí mismo, entender qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que pasa conmigo, qué es lo que pasa conmigo internamente, qué es lo que pasa en mi mente, qué es lo que pasa en mi cuerpo, qué es lo que me dice mi cuerpo sobre mi mente, todas esas cosas, chicos. Paulita, ¿puedo intervenir? Sí, claro, profe, tranquila. Quería hacer puntualizar algo con respecto a aquello de que me han robado la amígdala. Eh, no podemos excusarnos de nuestros desaciertos en las interacciones con los demás y en el manejo emocional, diciendo que pues de pronto, no estoy diciendo que lo hayas dicho, sino que quiero aclarar. De pronto diciendo, no, pues es que es una reacción natural y es biológica y como es biológica, entonces que embarrada, ¿sí? Que a veces sin querer queriendo nos comportamos así en la relación con los demás y no está bien, porque si bien es cierto que hay un funcionamiento cerebral neuroquímico que nosotros no controlamos, conscientemente, sí hay algo que podemos hacer y es educar nuestras emociones, educar la forma en que interpretamos las situaciones, aprender a regular la manera en que reaccionamos. Me pareció muy bueno cuando dijiste es que no hay que controlarlas. Claramente sí, las emociones no hay que controlarlas como extinguirlas o tratar de hacer de cuenta que no existen o oprimirlas. Lo que hay que hacer es aprender a regularlas, porque por ejemplo, una alegría, una emoción de éxtasis sin controlar también es peligrosa, ¿cierto? Bueno, digamos que esa es la que podría poner en ese momento como ejemplo, porque no solamente es inadecuado de pronto el no controlar la ira o la rabia, sino que también puede ser inadecuado estar tan extasiado y tan feliz y tan contento en una situación que ni siquiera mido el riesgo en el que me meto. Por ejemplo, que me voy a una fiesta y me emociono tanto de estar ahí y hago de todo y no me controlo, ¿sí? Entonces, tanto para las emociones que se generan sensaciones placenteras como para las que no, hay que tener cuidado y recordar que aunque sí hay un componente físico-químico y neurológico, no es la excusa para yo no saber o no educar ese espacio emocional, ¿vale? Ya terminé. Listo, chicos. Sí, gracias, profe. Chicos, pues lastimosamente llegamos